Como ya sabemos, en Colombia el conflicto armado es un fenómeno histórico de violencia que hoy en día todavía vive el país. En la actualidad existen aproximadamente alrededor de 140 grupos, de los cuales la mayoría están siendo financiados por el narcotráfico. Los medios de comunicación y periodistas del país han sido violentados por estos grupos, por lo que hay que ser conscientes de los riesgos que implica el ejercicio periodístico en Colombia. Es importante resaltar que los periodistas tienen que cumplir con unos principios éticos que son la verdad y la precisión, independencia, la equidad y la imparcialidad, la humanidad y la responsabilidad. Además, todas aquellas personas que realicen el oficio también tienen unos deberes y derechos que lo respaldan. Principios éticos, derechos y deberes que han sido violentados no solo por los grupos armados, sino por el mismo Estado y la clase élite. En el periodismo, que se supone que es manejar la integralidad, manejar un sentido informativo veraz, sin trampas, a conciencia. En el caso mío, en el caso particular, no es negociable. Entiendo que hay personas que negocian a cambio de diferentes cosas, a veces dinero. Se señala que en contextos altamente permeados por la confrontación armada, los periodistas corren un alto riesgo cuando ejercen su profesión, por cuanto suelen ser presionados por el Estado, los actores armados ilegales y por los mismos propietarios de los medios para que no interfieran en asuntos que se pretende mantener ocultos, lejos del escrutinio público, con lo cual suele ser la autocensura la respuesta más común por parte de los periodistas. En el caso del periodismo relacionado con el conflicto armado en Colombia, muchas veces o muchos periodistas han sido obligados a negociar su ética profesional o su ética periodística por amenazas. A mí no me ha tocado, afortunadamente, pues digamos que muy pocas veces he cubierto el tema del conflicto armado, pero pues obviamente uno anda empapado, uno sabe de qué se trata. En el caso de una violencia fratricida en Colombia, especialmente en sus orígenes políticos, que consecutivamente ya va a alcanzar los 60 años de edad en Colombia, imagínense. Pues es una situación lamentable. Prácticamente es el único país del mundo donde hemos vivido en permanente, en constante violencia, especialmente en las zonas rurales, en las zonas apartadas. En las grandes ciudades pues también hemos padecido pues de toda clase de violencia y ahora pues aumentado este tema con el tema de la inseguridad, los reinsertados, el pandillismo, ¿sí? La aparición en las zonas urbanas de colectivos y de grupos tanto de guerrilla como de paramilitares, pues eso ha incrementado el tema de la violencia y por ende de la inseguridad. Después tuve una compañera de universidad que en su momento pues fue mi amiga, Ginette Bedoya, que ahora es su editora de justicia del diario El Tiempo. La situación que ella padeció por ir a buscar información relacionada con el tema de los paramilitares y de la guerrilla, concertando una entrevista que supuestamente se la iba a dar un paramilitar en la cárcel Nacional Modelo. Le pusieron una cita en las afueras de esta prisión, aquí en Bogotá, y le tendieron una trampa, la secuestraron, se la llevaron para el monte, si no estoy mal fue en los Llanos Orientales, la ultrajaron, abusaron de ella, la violaron y la amenazaron. No la mataron por aquellas cosas de la vida. Y ella ha ido por todo el país y varias partes del mundo contando su historia, se dedicó a eso, aún con las amenazas y con el temor. Pero no ha habido justicia en ese tema, entonces es prácticamente un caso que ha quedado en la impunidad
Y así como el de ella, que tenía voz, tenía el respaldo del medio, uno de los medios de comunicación más importantes de Colombia, como es Casa Editorial El Tiempo, etcétera, no pudo hacer nada. Ahora sí lo va a hacer un campesino que no tiene contactos, que no tiene educación, que no sabe cómo defenderse. Entonces es muy complicado. Yo pienso que uno debe guardar la integralidad de la ética periodística para contar las cosas como son, en la medida en que ese sea su tema de desempeño profesional, de andamiaje, de la búsqueda de la información, y transmitir la información tal y como es, no por buscar un premio, no por buscar dividendos a veces económicos, no por hacer favores. Debe vender su profesionalismo, su ética y hasta su moral. No, uno debe ser íntegro, lo que es, lo que fue. Contar las cosas como son, sin agregarle, sin modificarle absolutamente nada. Y pues ya manejar el tema de las amenazas, pues es una condición humana, hay unos que sentimos más miedo que otros, hay otros que ya están curtidos de tantas amenazas y ya saben que en cualquier momento van a perder la vida, entonces ya están por encima del bien y del mal. Pero es lamentable que el periodismo tenga que vivir todas estas vicisitudes en un país como Colombia. Esperamos que en algún momento termine, no producto del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. La verdad es que yo soy muy escéptico frente a ese tema. Pueda que sí se empiece a lograr la paz, pero no sé, me parece que como sociedad ya nos dejamos coger mucha ventaja. ¿En qué momento vamos a recuperar a tanto joven que anda desocupado, que ya ha tomado la decisión de no estudiar, ni de trabajar, ni de buscarse la vida de otra manera distinta, a ser violento, a robar, a matar, a amenazar? Nos hemos dejado coger como sociedad, repito, mucha ventaja, y creo y considero que la paz apenas es empezar a mirar las opciones y las estrategias para, como país y como sociedad, salir adelante y salir del fango en el que tenemos en este momento el tema de la violencia y de la inseguridad.